Nunca he hablado de esto. Ni con mis colegas, ni con mi familia. Ni siquiera en terapia, y no porque no lo intentara, sino porque, cada vez que empiezo a recordar, algo en mí se aprieta. Como si mi cuerpo supiera que no debería. Yo era enfermero en el área de psiquiatría de un hospital general del interior. Turno nocturno, la mayoría de la gente piensa que la noche en un hospital es tranquila. Que los pacientes duermen, que el silencio es un alivio. La verdad es que no hay nada más inquietante que el silencio en un hospital después de la medianoche, no por los ruidos, sino por las cosas que ya no hacen ruido. Me encantaba mi trabajo. Era bueno en lo que hacía. Sabía contener una crisis, sabía calmar a un paciente en pleno brote. Sabía escuchar, pero eso no me preparó para lo que viví en ese pabellón. Lo que pasó fue real. No fue un delirio. No fue estrés. No fue sugestión, lo vi. Lo viví. Y cada vez que cierro los ojos por la noche, lo vuelvo a ver parado ahí. No tenía nombre. No hablaba. No respondía, pero me conocía. Este relato no es para asustar, es para sacar esto de mí, aunque sea por un rato. Es para que, si alguna vez les pasa algo parecido, no crean que están solos. Mi historia empieza una noche fría de agosto, cuando ingresaron al paciente 41B sin antecedentes, sin documentos y sin una sola palabra. El hospital por la noche no es como en el día, no hay pasos, no hay voces. Todo se siente más largo, más vacío, más frágil. Trabajo en el ala de psiquiatría desde hace 7 años. El turno nocturno siempre fue mío. No por obligación, sino por elección. Me gustaba la calma. Me gustaban las rutinas. Y en psiquiatría, la rutina lo es todo. Mi ronda empezaba a las 22. Revisaba los historiales, chequeaba los controles y me aseguraba de que cada uno estuviera en su cama con su medicación al día. El equipo era reducido, yo, un auxiliar que cambiaba cada semana y el guardia de seguridad que dormía más de lo que vigilaba. Esa noche, jueves 17 de agosto, fue distinta desde el principio. A las 23:08, mientras estaba organizando unas carpetas en el escritorio, sonó el timbre de ingreso de emergencias psiquiátricas. Algo inusual a esa hora. Salí al pasillo y vi entrar a 2 policías y a un camillero. Sobre la camilla, un hombre joven. No parecía herido. No forcejeaba. No decía nada, estaba despierto, pero completamente en silencio. Con los ojos abiertos, fijos en el techo, el médico de guardia bajó con desgano, tomó nota rápida de lo que los policías dijeron. Lo encontraron en el kilómetro 92 de la ruta, caminando descalzo. No llevaba ropa. No tiene documentos. No opuso resistencia. No ha dicho ni una sola palabra. Cuando me acerqué a recibirlo, noté algo que aún no logro explicar bien. No era miedo. No era agresividad. Era ansia. Ese tipo sabía exactamente dónde estaba. Sabía quiénes éramos. Y aún así, no decía una sola palabra. El protocolo en casos así es claro: observación mínima de 72 horas, aislamiento moderado, medicación suave. Se lo asignó como paciente 41B, le dimos una bata, lo ayudamos a caminar hasta la habitación 12 y lo dejamos allí con supervisión de cámara y una lámpara tenue. Debe estar en shock, dijo el médico. Ya de regreso a su oficina, yo asentí, pero algo en mí no estaba tranquilo. Cuando cerré la puerta de la habitación 12, el paciente me miró, no un vistazo casual. Una mirada sostenida, directa, como si me estuviera reconociendo, y justo antes de girarse para acostarse, sonrió. Apenas. Pero fue suficiente para helarme. A la 1:47 de la mañana, durante mi segunda ronda, lo encontré sentado en la cama, despierto. Mirando hacia la cámara de vigilancia, como si supiera exactamente dónde estaba. No parpadeaba. Esa noche, soñé con él por primera vez. En el sueño, yo estaba de espaldas. Y sentía su respiración detrás de mí, me decía mi nombre, y ahí me desperté. No era la última vez que iba a soñar con el paciente 41B, ni la peor. Las noches siguientes fueron iguales. Y no, el paciente 41B no habló. No comió mucho. Apenas se movía. Pero nunca dormía del todo. Siempre estaba con los ojos abiertos, incluso cuando parecía descansar. Intenté no prestarle demasiada atención. En psiquiatría hay de todo.
A veces llegan tipos en estado catatónico y al tercer día están cantando tangos en la sala común. Pero había algo en el que era distinto, no era lo que hacía. Era lo que no hacía, no respondía a su nombre, claro, aunque no tuviera uno. No reaccionaba a la luz, al sonido, ni al tacto. Pero cuando yo entraba a la habitación, siempre se giraba a mirarme. Solo a mí, y siempre con esa expresión, como si estuviera esperando que yo hiciera algo. La tercera noche fue cuando empecé a notarlo. A las 2:17 de la madrugada, el monitor de la habitación 12 empezó a emitir estática. Pensé que era un error técnico. Pero cuando fui a revisarlo, la pantalla volvió a la normalidad justo cuando abrí la puerta. 41B estaba sentado en la cama. De nuevo. Mirándome, pero esta vez, no estaba solo en la habitación, la silla junto a la ventana estaba corrida, yo la había dejado contra la pared, como siempre. Nadie más había entrado. Revisé los registros. Todo estaba en orden. No había visitantes, no había personal de limpieza. Solo estábamos él y yo, y esa silla. Separada de la pared. Como si alguien hubiese estado sentado ahí. Hace poco, volví a ponerla en su lugar, no dije nada. A la noche siguiente, la cámara volvió a apagarse exactamente a las 2:17. Esta vez, cronometré el apagón. Fueron 7 minutos exactos. Sin imagen. Sin audio. Cuando volvió, 41B estaba de pie, mirando directo al lente. Inmóvil, ni parpadeaba, y la silla, otra vez, estaba fuera de lugar. Comencé a sentirme paranoico. Dormía mal. Soñaba raro. Ya no era solo su voz en los sueños, ni su mirada. Ahora lo veía en otros lados. En el reflejo de una puerta de vidrio. En el monitor de una camilla vacía. Una noche incluso creí verlo en el baño de personal. Parado detrás de mí mientras me lavaba la cara, cuando me giré, no había nadie, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca. El auxiliar, Javier, notó que yo estaba raro. Me ofreció una pastilla para dormir al salir del turno. Me negué. Esa noche, 41B me habló, en el sueño. Con claridad. Como si siempre hubiera sabido cómo hacerlo. ¿Te acordás de mí? Me desperté con la garganta seca y los ojos húmedos. No me acordaba, pero parte de mí sentía que sí. Ya no sabía cuándo había dormido por última vez más de 2 horas seguidas. Llegaba al hospital con dolor en las sienes, ojos rojos y una presión en el pecho que no sabía explicar. Me sentía observado incluso cuando estaba solo, pero lo peor era que empezaba a acostumbrarme a esa sensación, como si algo, lentamente, estuviera desprogramándome. La rutina seguía. Cena líquida, controles, revisión de cámaras. Todo en su lugar, salvo por una constante que ya se había vuelto costumbre. 2:17 AM, 7 minutos sin imagen en la habitación 12, intenté reportarlo. Subí el reclamo al área técnica, pero me dijeron que todo funcionaba bien. Que las cámaras no mostraban fallos. Incluso me enviaron una copia de los registros, y ahí fue cuando me congelé. En los archivos digitales, la cámara no se apaga, muestra una imagen perfectamente normal durante los 7 minutos. 41B acostado. Sin moverse. Todo en calma, pero eso no era lo que yo veía en vivo. Entonces decidí bajar al archivo físico del hospital. Quería saber si alguien más había pasado por esto antes. Si este paciente tenía algún antecedente, si se había cruzado con otro profesional. Cualquier cosa, tuve que pedirle a la administrativa de madrugada que me dejara pasar. Le llevé un café y una excusa barata sobre un paciente sin historial. Después de casi 1 hora revisando carpetas empolvadas y cajas mal etiquetadas, encontré algo, una ficha sin nombre, con fecha de ingreso, junio de 2008, paciente masculino. Sin documentación. Encontrado caminando por un baldío en las afueras. Mudo. Negado a comunicarse. Sin signos de trauma físico, el diagnóstico era provisional, mutismo selectivo extremo, pero lo que me heló la sangre fue la foto adherida al expediente. Era el mismo rostro. La misma expresión, la única diferencia era el color del papel, amarillento, viejo. Como si el tiempo no le hubiera hecho efecto. A él, no al archivo. Pasé la página. Había una anotación del psiquiatra a cargo, escrita a mano.
El paciente no presenta signos típicos de psicosis ni deterioro cognitivo. Observador, lúcido, pero negado a hablar. Su atención se centra de forma anormal en el personal médico del turno nocturno. No hay progreso. El caso fue cerrado por desaparición. El paciente no fue dado de alta. Simplemente dejó de estar. No decía más, no había informe de salida. No había denuncia. Solo un vacío. Cerré la carpeta de golpe, sintiendo el pulso en la garganta. Cuando salí del archivo, miré mi reflejo en una de las ventanas del pasillo. Y juro por lo que más quiera, vi a alguien parado detrás de mí, del otro lado del vidrio. Me giré, nada, pero lo peor fue darme cuenta de otra cosa. La ventana en la que me vi reflejado daba a un muro de cemento. La noche del apagón empezó como todas las demás. El aire estaba denso. El hospital, más silencioso de lo normal. Ni siquiera se escuchaban los ventiladores o el zumbido lejano de los fluorescentes. Solo mis pasos, cada vez más lentos, más pesados. A la 1:50 de la mañana, fui a la sala de cámaras. Quería comprobar, otra vez, si ese maldito corte de 2:17 se repetía. Me senté frente a los monitores, apoyando los codos sobre la mesa. La habitación 12, como siempre, mostraba a 41B acostado, pero despierto, mirando al techo. O tal vez a la cámara. Era difícil saberlo. A la 1:59, escuché un ruido seco. Como si se hubiese cerrado una puerta fuerte, pero muy lejos. Luego otro. Y otro, y entonces, todo se apagó, las luces, las pantallas, el sistema eléctrico, ni un parpadeo. Nada. Solo oscuridad. Durante un par de segundos me quedé completamente inmóvil, no podía ni respirar bien. El tipo de oscuridad que te hace sentir que alguien está justo enfrente de vos, aunque no puedas verlo. Me levanté y saqué la linterna del casillero. Empezó a temblarme la mano antes de encenderla. El haz de luz parecía débil, como si la oscuridad del hospital la absorbiera. Caminé por el pasillo en dirección al generador auxiliar. El protocolo decía que debía activarlo manualmente si el sistema fallaba, pero al llegar al pasillo principal, algo me detuvo. La puerta de la habitación 12 estaba abierta, no entreabierta. Abierta de par en par. Y la luz de emergencia del techo, la única que quedaba, titilaba justo encima, como en una película barata de terror. Respiré hondo. Grité, Javier. ¿Estás por acá? No hubo respuesta. La sala de descanso estaba vacía. El guardia tampoco estaba solo. Me acerqué a la habitación. El corazón me latía en los oídos. La cama estaba vacía, pero no deshecha. Las sábanas, perfectamente extendidas. Como si nadie hubiera estado ahí nunca. Como si todo hubiese sido parte de algo que ya no tenía sentido, y entonces lo escuché, un susurro, no palabras. Solo un aliento, cerca de mi oído izquierdo. Me giré con la linterna. Nada, pero ahí, en la pared de la habitación, alguien había escrito algo con marcador negro. No estaba antes. Lo hubiese visto. No estás viendo bien. Nunca viste bien. Retrocedí. Me tropecé con el marco de la puerta. Y cuando levanté la linterna, él estaba en el pasillo, de pie, a menos de 5 metros, el paciente 41B, pero había algo diferente. Ya no parecía indefenso. No parecía mudo, me miraba con una calma que dolía, y detrás de él, por un segundo, vi a otra figura, una mujer. Alta. Con una bata blanca vieja, como las de antes. El pelo suelto. El rostro, no lo vi bien. Pero sabía que no debía estar ahí. Parpadeé, ya no estaban. El generador se activó con un zumbido sordo. Las luces volvieron. El monitor del pasillo parpadeó. Todo volvió a encenderse, menos la cámara de la habitación 12. Esa quedó en negro. Cuando fui a reportarlo, el auxiliar, que recién aparecía, pálido, diciendo que se había quedado dormido en el depósito, me dijo, ¿qué pasó con el paciente? Lo trasladaron. ¿Qué decís? Sí, el 41B. Fui a chequear hace rato y ya no estaba. Lo miré fijo. ¿Lo viste salir? No. La habitación estaba vacía. Pensé que vos lo habías acompañado a algún estudio. Yo no lo había hecho.
Nadie lo había hecho, y, sin embargo, la hoja de ingreso ya no estaba en el registro digital. El sistema no tenía datos del paciente 41B, ni fotos, ni ficha, ni nombre, como si nunca hubiera estado ahí, pero yo sé lo que vi, y aún más, sé que no terminó, no pude seguir trabajando como si nada. El paciente había desaparecido, sí. Pero yo seguía viéndolo, en el reflejo del microondas de la sala. En el monitor del quirófano vacío. En el ascensor, donde por una fracción de segundo, su silueta se reflejaba sin que nadie estuviera ahí. La parte más jodida era que, con cada aparición, algo en mí se iba apagando. No era solo el insomnio, ni el miedo. Era una sensación cada vez más nítida de que yo lo conocía, que él sabía cosas de mí que ni yo recordaba. Entonces decidí ir más allá, dejé el turno unos días. Le dije al director que necesitaba licencia médica. No le importó mucho. En psiquiatría, los enfermeros no duran. No soy el primero que pide unos días. Con el tiempo libre, empecé a revisar los archivos antiguos del hospital en la municipalidad. Quería saber si había habido otros casos como el 41B. O alguna muerte sin explicación. Ahí fue cuando encontré algo que me paralizó, un artículo de un diario viejo, año 1995, titular: Enfermera se quita la vida en el Hospital General tras la desaparición de un paciente sin identificar. La nota hablaba de una mujer, Laura B., 29 años, turno nocturno, encontrada sin vida en la sala de descanso. Antes de morir, dejó una carta confusa, escrita a mano, con frases inconexas: él no me deja dormir. No tiene nombre pero me conoce. Nunca lo ingresaron. Él ya estaba acá. No es la primera vez. No soy la primera. Al ver la foto de Laura, sentí un temblor en la nuca. Era la mujer que vi aquella noche detrás del paciente, la misma bata. La misma cara. El mismo gesto de tristeza resignada. Sentí el impulso de vomitar. Volví al hospital esa noche. No aguanté. Necesitaba estar ahí, no como enfermero. Como lo que fuera que ahora soy. Entré a la habitación 12. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó nada. Como si el hospital también estuviera esperando. La silla seguía ahí, separada de la pared. Me senté, y lo supe, él nunca entró. Nunca fue traído. Él pertenece al hospital, y nosotros, los que lo vemos, también le pertenecemos. Volví al hospital el lunes por la noche. Como si nada hubiera pasado, mi cuerpo entró antes que mi mente. Saludé al guardia. Firmé la planilla. Pasé por enfermería. Me puse la bata. Todo en automático. No sabía si lo hacía por rutina o porque algo me empujaba a volver. Javier me miró con cara de alivio. Me palmeó el hombro. Che, ¿cómo estás? Mentí sin querer. Mejor. Necesitaba dormir. Él asintió como si entendiera. Como si también él supiera que las noches en este hospital te roban más que horas de sueño. La habitación 12 seguía en la misma punta del pasillo, como si nadie la hubiera tocado desde la última vez. La puerta estaba cerrada, pero no clausurada. No había faja de seguridad, ni cinta, ni cartel de mantenimiento. Solo cerrada, casi como si estuviera esperando. No entré enseguida. Quería ver primero las cámaras. La de la 12 mostraba un cuarto vacío. La cama perfectamente tendida. Las luces apagadas, la silla, contra la pared, pero sabía que no iba a durar así. Pasaron las horas. El hospital respiraba como siempre, con los tubos de oxígeno, el chirrido ocasional de un suero, algún que otro quejido aislado. Yo caminaba los pasillos como un actor que ya conoce su papel, esperando la escena final. Y entonces el reloj marcó 2:17 AM otra vez. La luz parpadeó. Un suspiro en la red eléctrica, y se fue todo. Oscuridad total. Esta vez no me asusté, no salté. No llamé a nadie. No busqué la linterna. Me levanté en silencio, y caminé hacia la habitación 12 como si fuera mi cuarto de toda la vida. En el pasillo, el silencio no era silencio. Era otra cosa, un zumbido leve. Como un eco de palabras que no llegaban a decirse, y ese olor, ese mismo olor que a veces queda después de una tormenta, pero más denso. Más antiguo. La puerta estaba entreabierta. Adentro, no había luces de emergencia, solo la claridad pálida de la luna entrando por la ventana, y la silla, separada de la pared. Alguien estaba sentado en ella.
El paciente, 41B, pero no era exactamente él, ¿o sí? Pero algo había cambiado, lo vi más claro que nunca. Sus ojos ya no estaban vacíos, eran conscientes. Y estaban tristes. Profundamente tristes, me miró, no con miedo, ni con odio, me miró como si me conociera, y por un momento, por uno solo, pensé en preguntarle, ¿quién sos? ¿Qué querés? ¿Por qué me elegiste a mí? Pero no dije nada, porque entendí algo que no había querido aceptar hasta ahora, él no me eligió. Yo lo traje, no sé cómo, no sé cuándo, pero él está atado a este lugar, a las noches, a los que miramos demasiado, a los que nos quedamos cuando todos se van, la cama estaba vacía. Como siempre, me acerqué, él no se movió, y entonces, sin pensarlo, me senté frente a él, donde había estado la silla durante todas esas noches. Por primera vez, fue él quien habló, su voz era baja, ronca, como si saliera desde un pozo muy hondo. Ya sabes lo que tenés que hacer. Yo no respondí, porque parte de mí ya lo sabía. Cerré los ojos, escuché el monitor cardíaco, aunque no había ninguno conectado. Sentí las sábanas bajo mis manos, aunque no estaba en la cama, y percibí el sonido de pasos, desde muy lejos. Como si alguien caminara por el pasillo, hacia mí, y ahí lo entendí todo. O al menos, lo suficiente. No es un paciente, no es un espíritu, no es un recuerdo, es una ausencia que toma forma, una falta. Una pérdida, una grieta en la realidad que se abre justo cuando el mundo duerme y deja que entre algo más, los que nos sentamos frente a él, tarde o temprano, dejamos de estar. Cuando abrí los ojos, estaba de nuevo en mi departamento, o al menos eso parecía. La luz de la cocina titilaba, el televisor estaba apagado, pero en la pantalla negra, algo se reflejaba, una silla, y alguien sentado, detrás de mí. No me di vuelta, solo cerré los ojos, y supe que la próxima vez que alguien entre en la habitación 12, seré yo quien esté sentado en la silla, esperando, mirando, silencioso, como todos los que alguna vez lo vieron.